Buenas tardes. Rusia informó este miércoles haber capturado a 8 individuos sospechosos de estar implicados en el reciente ataque contra el puente de Crimea. Un comunicado del Servicio Federal de Seguridad de Rusia precisa que hasta este momento, en el marco de la investigación, fueron detenidos 5 ciudadanos de Rusia, 3 de Ucrania y Armenia, que participaron en los preparativos del delito. El ente militar confirmó también que los servicios de inteligencia ucranianos están detrás del ataque con bomba que el pasado sábado dañó el puente de Crimea. Además, detalló que los explosivos utilizados en el atentado estaban escondidos en rollos de film de plástico que fueron enviados en agosto desde el puerto ucraniano de Odessa. Mientras esto sucede, el jefe interino de la provincia de Zaporizhia, Evgeny Balitsky, dio a conocer que Moscú frustró también el intento de 30 saboteadores ucranianos en la planta nuclear de Zaporizhia. En declaraciones a la cadena de televisión Rossiya 24, el funcionario afirmó que la mayoría de las lanchas fueron hundidas durante la noche. Hubo unos 30 efectivos ucranianos abatidos. Balitsky precisó que el resto de los militares se dieron la vuelta y se retiraron. Y Ucrania estima que un 30% de su infraestructura energética resultó dañada en 2 días de ataques rusos a diferentes ciudades. El ministro ucraniano del sector, German Galushenko, reconoció que es la primera vez que desde que comenzó el conflicto bélico en febrero pasado, que Rusia ha golpeado dramáticamente la infraestructura energética de su país, de Ucrania. Tras el ataque de Moscú, Kiev se vio obligada a suspender la exportación de energía eléctrica a los países de la Unión Europea y otras naciones con el fin de estabilizar su propio sistema. Se registraron explosiones en varias otras ciudades como Lviv, Zaporizhia. La retaliación rusa fue masiva, la mayor oleada de ataques aéreos contra lugares alejados de la línea de batalla desde los primeros días de la guerra. Bombardeos que llegan tras el atentado contra el puente de Crimea, del que Vladimir Putin acusa a Ucrania denunciando actos terroristas. En la mañana de hoy, tal como sugirió el Ministerio de Defensa y de acuerdo con el plan elaborado por el Estado Mayor ruso, se lanzó un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión desde el aire, el mar y la tierra contra la infraestructura energética, de mando militar y de comunicaciones de Ucrania. La embestida rusa sí perjudicó la red eléctrica ucraniana, obligando al gobierno a pedirle a los ciudadanos a reducir el consumo de energía entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche y a detener las exportaciones de energía al resto de Europa, elevando las preocupaciones locales sobre los posibles cortes eléctricos de cara al invierno. Con este conflicto de fondo, el conflicto ruso-ucraniano, Europa está viviendo su mayor crisis energética. El aumento de los precios del gas y la gasolina provocan protestas en varios países ante una situación que se vuelve cada vez más dramática. En Francia, por ejemplo, el abastecimiento del petróleo y sus derivados se debe a la huelga de los trabajadores de los grupos ExxonMobil y Total en las refinerías del país, que poco a poco empieza a preocupar más a más ciudadanos. Pensé que no iba a ser un gran problema y que se solucionaría en 2 o 3 días. El jueves pasado llegué y vi una cola de 1 kilómetro, así que me fui. Pero hoy mi tanque de gasolina está vacío y no puedo esperar más. La protesta de los trabajadores se va extendiendo y ya afecta a 6 de las 7 refinerías que hay en el país. Los huelguistas piden un aumento salarial que supere la inflación. Pasadas casi 3 semanas de la huelga, el gobierno y los sindicatos han sido incapaces de llegar a un acuerdo. Los franceses empiezan a ver las consecuencias en los surtidores. Las refinerías están paradas y estamos presenciando la escasez de petróleo, diésel, etc., en todas las gasolineras. Sin un pronto entendimiento a la vista, el gobierno de Emmanuel Macron recurrió a la fuerza para reabrir 2 refinerías y amenazó con hacer lo mismo con las demás si no levantan el paro. En este contexto de crisis energética en Europa, hoy trasciende una propuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de crear en Turquía el mayor centro de transporte de gas para Europa
si a Europa le interesa. Así lo dio a conocer el mandatario este miércoles en una sesión del 5º Foro Internacional Semana de la Energía de Rusia. Утраченный объем транзита по северным потокам по дну Балтийского моря мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры. Но в целом экономическая целесообразность, конечно, есть. И уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше. Quiero terminar con la polémica que existe sobre la celebración este 12 de octubre. Estados Unidos celebra el Día de Colón, Europa, el Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional. Pero la fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a la isla caribeña de Guanajaní en 1492. Sin embargo, aquí en América Latina los pueblos indígenas consideran que es un día de vergüenza por lo que los occidentales hicieron en lo que mal llamaron el Nuevo Mundo. Contrariamente, los pueblos nativos de Latinoamérica celebran el Día de la Resistencia Indígena. Debería ser el Día de los Pueblos Indígenas, porque los españoles que vinieron a estas islas los ensuciaron. Los indígenas cada año en esta fecha, celebrando sus tradiciones, intentan preservar sus idiomas en peligro de perderse y transmitirlo a las generaciones más jóvenes. Y lo que piden es reivindicar la cultura indígena. Es una de las formas en que resistimos el proceso colonial, la colonización, es poder hablar en nuestro propio idioma. Para mí se trataba de poder orar en mi propio idioma, poder cantar canciones en nuestro propio idioma y describir las cosas en nuestro propio idioma. El idioma es muy importante. Los pueblos originarios en muchos países como Chile, Brasil y Paraguay, entre otros, aún luchan para exigir los derechos a los territorios en los que han vivido por siglos. Y en muchas ocasiones sus reivindicaciones se atienden con represión policial. Y es que actualmente en Latinoamérica coexisten más de 800 pueblos indígenas distintos, integrados por 45 millones de personas, lo que representa el 10% de la población del continente. Es como para pensar, ¿eh? Así termino. Continúen con otras informaciones.